Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo martes del innombrable, guerrero, ¿no? Ya estamos hartos de decir siempre que Marte viene de Marte y Marte es la guerra, y estamos hartos de creernos en guerra. Justo vengo leyendo un libro de Derrida muy recomendable llamado Políticas de la Amistad, donde plantea justamente la lectura no solo de lo político, sino de nuestros vínculos en general, desde ese par amigo-enemigo. Se ve que la lectura en el subte ya me condicionó el cerebro, ¿no? Y entonces empezar el programa de hoy, este martes, que nuevamente no es martes. Perdón por este desfasaje de tiempo que a nadie le importa, porque vieron que no es que uno está pensando, no, en realidad hay una voz que me está hablando por fuera de... Imagínense, no veríamos más cine, ni películas, ni nada, si estuviésemos siempre con una especie de obsesión por el hoy, ¿no? Por el instante. Obsesión por el instante que no tiene lógica, porque los instantes tampoco existen, y bla, 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 ¿no? Pero bueno, vamos a hacer este pacto que venimos haciendo, ¿no? Hoy, en realidad, ya ni sé qué día es hoy, no, pero hoy es viernes. Hoy es viernes, faltan 3 días. ¿Se acuerdan el programa anterior que dije... Lo grabé un día antes y le dediqué algunos minutos a pensar qué hubiera pasado, o sea, qué pasaría en ese día que en realidad falta para que suceda este programa, que no iba a empezar la Tercera Guerra Mundial, ni mucho menos? Bueno, hoy tampoco, hoy es viernes, esto se va a transmitir el martes. ¿Qué puede pasar de acá al martes? Poco, ¿no? Bianchi ya renunció, que va a seguir siendo noticia de acá 3-4 días, o sea que no hay novedad, no creo que pase gran cosa. Y si pasa algo, este programa quedará como casi un ejemplo de lo imprevisible que es el mundo. Y nuestro programa hoy está buenísimo porque lo armó Mariana Collante, básicamente, que es una persona muy creativa, y porque los temas realmente nos gustan, los hemos elegido, y esperemos que también puedan llegar a ustedes. Vamos a empezar con, en el primer bloque, que es el segundo, este es el primer bloque, siempre me confundo, ¿no? En el segundo bloque, en el bloque siguiente, vamos a empezar con los problemas de la filosofía, y hoy nos hacemos una pregunta que parecería ser una pregunta de la filosofía política, pero yo creo que es toda una pregunta ontológica, que es, ¿qué es ser de izquierda? Sí, no, o sea, no sé qué están esperando, como un agregado a la pregunta no lo hay, es eso, ¿qué es ser de izquierda? Y subrayo esto de no remitirlo solo a un posicionamiento político y menos partidario, sino pensar qué concepción del mundo engancha, cuaja con esta sensibilidad de izquierda, y vamos a ver con qué otros sinónimos o con qué podemos asociar el concepto de izquierda. Después en nuestro bloque de recomendaciones de libro, que hasta ahora es el que más elogios he recibido. En este nuevo formato vieron que hay 3 bloques. Bueno, la gente que me escribe me sobre todo celebra la existencia de las recomendaciones de libro. Yo, como buen hijo de Idi Yemame, no puedo no decir que los otros 2 son aburridos o están mal, porque vieron, uno no puede disfrutar nunca nada. Pero, digamos, en el bloque de recomendaciones del libro, hoy vamos con todo y vamos a recomendar un libro que, si después de esta recomendación alguien lo lee, bueno, no se enojen conmigo, que es Las Confesiones de San Agustín. Librazo. Pero, digamos, con un tono y con... Hay que hacer como todo un pacto con el libro, como para poder leerlo, ¿no? Una vez lo recomendé fuertemente en un curso y una de las alumnas lo compró y lo empezó a leer, y vino a la semana siguiente directamente a putearme, a decirme, pero esto es una especie de un tipo que está todo el tiempo como arrodillado agradeciéndole a Dios, ¿cómo me pudiste recomendar este libro? Yo saqué, le pagué, ¿no? El gasto que había implicado la compra del ejemplar, no, fue un chiste, no le di el dinero, pero parecía que era una queja de ese tenor, ¿no?
pero bueno, no vino más al curso esta mujer, evidentemente. Y vamos a terminar con noticias de actualidad, de una pseudo actualidad, noticias como para pensar qué pasó esta semana y poder darle un abordaje filosófico. Señoras y señores, esto es El Innombrable, esto es Radio Madre, nos vamos a la pausa, escuchando un audio, que nos eligió acá la compañera Collante, llamado Los Che Guevara. Cuba se abre a Occidente, Cuba se abre al rock y al pop sin traicionar su revolución. Los Che Guevara. Rock y pop sin traicionar la gloriosa épica del pueblo cubano. Los Che Guevara. Los Che Guevara se presentan este sábado en la nueva casona del Conde de Palermo, que ahora queda en Sarandí, abajo del viaducto y al lado de la estación. El Innombrable. Puro acontecimiento filosófico radial. El Innombrable. Pensamiento vagabundo. Hasta donde puede llegar aquello que fuimos en el pasado. American Psycho Bolche. ¿Para qué vivimos separados? Este tipo no se suicidó. Si se fijan, lo obligaron a ahorcarse con un pullover peruano. Eso es fashion progresista. Eso lo delata. Este ignorante Val Newman jamás leyó un libro en su vida y lo ahogaron con las hojas de un libro de Benedetti. Benedetti es blando, pero de izquierda. Las cosas empiezan a coincidir. Una quena atravesada en el cuello, un compacto de Silvio Rodríguez, un pullover peruano. Busquen en la calle Corrientes, busquen en Liberarte, en la Facultad de Filosofía y Letras. Todavía puede quedar alguno, hay que pararlo. American Psycho Bolche. Nunca, pero nunca te burles del pasado de alguien. Tremendo, gracias Capusotto, porque aparte la mejor manera, digamos, de explicar algo y de poder abordarlo críticamente es entrarle por el humor, ¿no? El humor tiene un elemento crítico. No estoy descubriendo la pólvora con esto, ¿no? Pero me parece que hay una relación entre la filosofía y el humor que se ha trabajado poco, y que además en los orígenes de la filosofía ya estaba. Se ha trabajado poco y además se la visualiza mal, ¿no? Se la considera como algo que reduce el rigor, ¿no?, del tratamiento filosófico, como si hacer filosofía fuese algo muy serio, ¿no? Cuando en realidad todo lo que buscamos desde la filosofía es cuestionar esa solemnidad que se vuelve seriedad, que en general tiene más el objetivo como de taponar las certezas que se nos terminan presentando como inmodificables, ¿no? Y si no, la pose del filósofo que está permanentemente hablando como arriba de un pedestal, ¿no? Mirando todo con una distancia desde la cual puede juzgar cualquier tipo de conocimiento. Me parece que el humor le da otro color, ¿no?, al tratamiento de los temas. A la izquierda le falta un poco de humor, ¿no? Y estaría buenísimo que lo recupere, que encontremos. Yo me hago cargo y me hago parte de ese mundo que es el mundo de la izquierda. Encontrar en el humor también una herramienta crítica. Me parece que Capusotto es un excelente ejemplo de eso. Digamos, ya de por sí, si yo tuviese que empezar, ¿no?, este bloque acerca de qué es la izquierda y dar un ejemplo en las industrias culturales, en los productos de consumo cultural, hoy en la Argentina digo Capusotto. Obvio que lo digo, pero porque incluso esta forma de reírse sobre esa izquierda de la que muchos provenimos saca a luz las contradicciones, los problemas, las tensiones que genera el hecho mismo de ser de izquierda. Y es muy interesante incluso empezar por ahí, digamos, una izquierda es antes que nada una forma de pensar la realidad según la cual uno está todo el tiempo autocuestionándose. Se ríe de uno mismo y mostramos nuestras propias debilidades. Que eso, digamos, la derecha, entre comillas, ¿no? Ahora vamos a tratar de
desarrollar un poco más, pero una posición, si no quieren usar la palabra derecha, no importa, digamos, una posición solemne, autoafirmante, segura de sí mismo, poniendo tan fuertemente el acento en el yo, en lo propio, en los propios y en la negación del otro, nunca va a aceptar esa, digamos, esa forma de autocuestionamiento que lleva en muchos casos incluso a la negación de uno mismo, ¿no? Es casi como si les dijese que es en la aceptación de nuestro propio devenir radica uno de los principales elementos del ser de izquierda. Quiero decir, me quedó colgado de antes, pero lo quiero meter acá. Sócrates era un tipo muy irónico. Y la ironía es, creo yo, la forma más interesante de hacer humor. No una ironía que se vuelva cinismo, o sea, hiriente, jugando, digamos, con el dolor del otro. Una ironía que desde el humor lleve a que uno realmente alcance cierta perplejidad en las supuestas certezas con las que uno se maneja. Entonces, ¿qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de derecha? ¿Qué es ser de centro? Digamos, en algún sentido, todas estas denominaciones, yo, antes que nada, como que las dividiría desde esta perspectiva. Hablaría de dos intenciones en la construcción del sentido. Hay una intención más bien autoafirmante que lo que busca en la construcción de todo sentido es instalar y reproducir lo propio. Llamemos a eso derecha, consciente de la connotación que esto tiene. Pero digamos, el ser de derecha es el orgullo de uno mismo y cómo ese uno mismo no se reduce únicamente a la individualidad. O dicho de otra manera, lo individual no se reduce únicamente a una persona individual, un ser humano concreto. Una nación puede ser pensada como una individualidad, porque recuerden que individuo significa en latín lo que no puede ser dividido. Y hay muchos de los grandes colectivismos del siglo XX, mucho más individualistas que los propios individualismos liberales. Porque pensar una concepción de la nación o religiosa o de cualquier comunidad como algo cerrado, que no puede dividirse, que no puede contaminarse, que no puede establecer vínculos con un otro, habla de un profundo individualismo. Entonces, yo entiendo más las posiciones de derecha como posiciones que buscan, como les decía, afirmar, desarrollar y sobre todo, y he aquí tal vez el gran problema de la política, o de lo político mejor dicho, que es expandir eso propio. El punto clave, nodal, que hace de esta afirmación de lo propio, de lo mismo, diría Levinas, ¿sí? De la mismidad, de lo que nos constituye y pensamos que nos constituye de modo esencial, de modo incuestionable y definitivo, el gran punto nodal que lo abre a la cuestión de lo político, es el poder, es su expansionismo, es querer fagocitarse al otro, hacer del otro un alimento para que este ego pueda seguir creciendo, expandiendo sus fronteras. Y me parece que en ese punto el ser de izquierda es básicamente un debilitamiento de las fronteras, pero no un debilitamiento en el sentido negativo del término, que lamentablemente mucho se lo usa, sino un dejar permear las fronteras en el contacto infinito con la diferencia. Yo creo que hoy la izquierda es una izquierda, una postura de izquierda frente a la existencia, es básicamente una posición de apertura infinita a la otredad, en todas sus manifestaciones, y siendo conscientes que lo que más genera la apertura a la otredad es que el otro me transforma esa mismidad que yo soy.
Y esta transformación es una transformación permanente, incesante, vertiginosa, que genera mucho rechazo, porque el ser humano oscila, pendula entre la necesidad de sentir algo propio y esa apertura a ese otro que nos transforma. Pero en la actitud de ir hacia un otro, de dejarse contaminar, ensuciar, modificar, mixturar por un otro, me parece que hay un primer indicio de lo que podríamos llamar hoy un ser de izquierda. Fíjense que en ese sentido se nos mueven algunas piezas, porque, por ejemplo, la singularidad, que es el concepto que mejor puede explicar nuestra diferencia, es un concepto que en la tradición filosófica, digamos, más clásica, uno lo colocaría del lado de la derecha, ¿no? Porque uno piensa lo singular ligado a lo individual ligado a la defensa liberal del individualismo y de ahí a la derecha liberal. Sin embargo, un poco en esta lógica con la que venimos trabajando el tema, fíjense que no es lo mismo lo individual y lo singular, porque lo singular está más puesto en relación a la cuestión de lo diverso, ¿no? Singular es más bien sinónimo de diferencia. Algo singular es la forma en que cualquier entidad puede manifestar su propia diferencia sin tener que verse entramada, enclaustrada, encasillada en los marcos desde el cual el que ejerce el poder en general captura esa diferencia y la disuelve. Mientras que lo individual tiene que ver con lo propio que no se abre al otro, lo singular tiene que ver con ese otro que trata de o intenta denodadamente manifestar su diferencia. Dicho en resumidas cuentas, yo entiendo que hoy la derecha está más preocupada por la delimitación y afirmación de su propia identidad, mientras que la izquierda es básicamente una filosofía de la deconstrucción de la identidad. Creo que la herramienta revolucionaria hoy de cualquier tipo de izquierda, después hagamos las diferencias, uno puede ser de izquierda en su casa, en el colegio, en sus vínculos laborales, en el amor, en lo que uno quiera, en la política, en la religión, pero digamos, me parece que la acción, ¿sí?, básicamente de una izquierda está más ligada a un proceso de deconstrucción de aquellas certezas que hoy se nos presentan como inalienables, incuestionables. Por eso, digamos, y en ese sentido quiero terminar con remitirnos a uno de los filósofos más importantes de la izquierda clásica, que es Marx. Y sobre todo con su famosa tesis 11, ¿no? Donde nos decía Marx, tesis 11 sobre Feuerbach, donde nos decía Marx, la filosofía o los filósofos hasta ahora no han hecho otra cosa que interpretar la realidad. Llegó el momento de dedicarse a transformarla. ¿Se acuerdan, no?, de la tesis 11. Bueno, tenemos acá una famosa contraposición en lo que después el marxismo, digamos, más ortodoxo, diferenciaba como una actitud burguesa frente a la realidad, que es explicarla, interpretarla, y una actitud revolucionaria que es transformarla. Yo simplemente quiero reivindicar el lugar de la interpretación, pero, digamos, desde Marx, no contra Marx, al revés. O sea, interpretar la realidad en nuestras sociedades posmodernas se ha vuelto un hecho revolucionario, porque es justamente la apuesta a la interpretación
y a su diversidad como único modo de relacionarnos con el sentido. Interpretar la realidad es transformarla, porque no hay una realidad. No hay hechos, ¿no? Decía Nietzsche, solo interpretaciones. Y entonces cada interpretación con la que deconstruyo a aquella interpretación que se nos pretende y se nos muestra verdadera, es una forma de transformación revolucionaria además, porque estamos deconstruyendo y desestructurando las formas con las que el sentido busca instalarse. Se puede pensar la izquierda y la derecha desde otro lugar. Acá simplemente proponemos una lectura filosófica que no caiga, no porque sea bueno o malo, simplemente para mostrar una diferencia, o sea, para afirmar nuestro ser de izquierda, que no caiga en las lecturas por ahí más tradicionales. Nos vamos entonces, después de todo este desarrollo, a la pausa con un... ¡Ay, agarrate Catalina, qué lindo! Vamos directo a las confesiones de San Agustín. Es una obsesión del ser humano, siglos intentando hablar con Dios, y se ve que Dios anda ocupado, porque mucho no nos respondió. Puede ser que no nos dé pelota, hay que ser realistas una vez, él pudiendo ver el universo, no va a andar mirando BTV. Perdón si nos desubicamos con esto de hablarte. Disculpa, señor. Mandarte un mensaje de texto no quedaba bien. Sabrá disculpar el idioma, pero era imposible ponerse a aprender arameo para hacer el cuplé. El tema de vos y Jesús no nos queda muy claro. Si vos sos Jesús y Jesús es tu hijo a la vez. Y encima en el medio estaría el Espíritu Santo, que no es ninguno de los dos, pero es uno y son los tres. No vas a enloquecer. El innombrable. Darío Standraj. Es muy complicado este apellido. Debe ser un hombre muy importante, porque cuando uno tiene un apellido así suele ser muy importante. Steinhacker, como me salga. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling Bueno, ¿saben lo que están escuchando? ¿No están viendo los subtítulos? ¿Cómo no? Acá en Radio Madre hemos incorporado una tecnología de punta traída directamente desde Nueva York, Canadá, no sé qué, Cuba, claro, desde La Habana, que se muestran los subtítulos en el aire, digamos. Sí, no está drogada, señora, no, es el subtitulado que aparece ahí, digamos, en el aire, producto de nuestra tecnología. Bueno, estamos escuchando La vida de Brian, la vieron seguro. Nosotros somos medio 80-noventosos, traemos como cosas de esa época, y si no, traemos a Capusotto, que se mofa de esa época, tal cual. Pero La vida de Brian, que es una fantástica sátira irónica de los Monty Python sobre un falso Jesús, ¿no? Que nace en realidad el mismo día y bueno, y tiene el problema ese de creerse Mesías, pero esto nos permite entrar, como decíamos en el inicio del programa, tal vez de un modo más bien humorístico. Hay muchas películas y literatura de humor sobre
sobre la cuestión religiosa, ¿no? Y también hay mucho problema. Saben que si hay un lugar en el cual, digamos, siempre el humor tiene que estar pensándose a sí mismo y desde sus propios límites, es cuando se involucran las cuestiones supuestamente sagradas, ¿no? Como siempre ha sido problemático ese punto de encuentro entre el humor y la religión, ¿no? No hace mucho sucedieron estos famosos eventos, como por ejemplo el de las caricaturas de Mahoma, ¿no? Que ha generado como un rechazo unánime del Islam, digamos, y que, bueno, pone en debate, ¿no? Cuál es el límite que tiene el humor frente a las creencias del otro. Que no es fácil, ¿no? Tampoco resolverlo, porque todos tienen sus razones, pero además es interesante simplemente puntualizar que si el amor tiene límite, algo entonces se le quita, ¿no? Y no puede por ahí realizar su tarea. En algún punto, cuanto más duele, diríamos desde algunas posturas, más uno puede entonces empezar a visualizar sus propias debilidades o limitaciones, porque por algo duele. Pero bueno, al mismo tiempo puede generar todo lo contrario. El poder, muchas veces en nombre del humor, se dedique a destruir y hacer pasar un muy mal rato, en general al débil, ¿no? Yo tengo postura tomada sobre eso. Yo creo que que en definitiva la cuestión de quién puede mofarse de quién está totalmente atravesada por una relación de poder. O sea, si es el poderoso, hay que después establecer quién es el poderoso y quién es el débil, aunque no es muy difícil. Pero si es el poderoso el que carga, no puede. En cambio, el débil puede porque utiliza el humor también desde un punto de vista emancipatorio. Y eso marca una diferencia. Miren los minutos que les robé a las confesiones de San Agustín. Pero bueno, digamos, no es un libro de humor, claramente. ¿Por qué hay que leer las confesiones de San Agustín? ¿Por qué? Primero y principal porque es un libro, empiezo distinto, perdón. ¿Por qué hay que leerlo? ¿Cómo hay que leerlo? Más que por qué. Primero, hay que leerlo desde ese lugar en el que leemos muchas veces a los clásicos, que sabiendo que están escritos en un léxico que no es el nuestro. Y que salvo para algún erudito específico al que le interese el modo en que trabaja la literatura Agustín en el siglo V después de Cristo, nos interesa ir como a los focos, a los conceptos, para ver qué nos están diciendo. Hay que despojar al texto de muchas de sus de su facticidad, diríamos, ¿no? De su aquí y ahora, y ver qué de ese texto hoy nos resuena. Esto, digo, lo escucha alguien especialista en literatura y dice, asesinen ya a este muchacho, ¿no? Porque estoy yendo contra, digamos, la esencia, si quieren sentirlo así, de toda literatura, que es justamente, vamos a decir así, su estética, su forma en que está escrito. Pero me parece que desde la filosofía podemos diferenciarlo. Porque si no, nos pasa que cuando vamos al libro no terminamos de conectar con el libro. Y en realidad tiene un montón de zonas como para llegar a ellas y no solo hacer un estudio erudito o histórico del lugar que representa el escrito de las confesiones de Agustín en la historia de la filosofía medieval, sino hacer mucho más. Es un libro que todavía nos dice cosas. Toda la exposición que hace de la memoria nos dice cosas. Y ni hablar la exposición que hace Agustín del tiempo, que es tal vez uno de los conceptos que más han quedado desde su paradoja, ¿sí? Más han condicionado y nos siguen condicionando en nuestra imposibilidad de concebir al tiempo como algo lógico. A ver, volvamos para atrás. San Agustín escribe y mucho. Pero el libro Las Confesiones tiene una particularidad. Es el libro donde él nos cuenta en primera persona su propia biografía intelectual.
Y entonces nos está diciendo, vean el camino que yo hice. Es un camino de absoluta transformación. Paréntesis, cualquier persona normal, entre comillas, como diría mi mamá, cualquier persona normal diría, no, Darío, transformación no, conversión. Cierra paréntesis, es un libro casi evangelizador. Bueno, depende, como uno lo vea. Desde esa lógica, entonces todo libro de Marx es un libro evangelizador. Entonces no hay que leer nada, porque todo libro está buscando convencernos de algo. En el caso de Agustín, claramente hay un objetivo. El libro no lo escribe, no es un diario. No son tweets que va tirando mientras Agustín va sufriendo en carne propia, padeciendo, viviendo, ¿sí?, en carne propia su propia conversión al cristianismo. Sino que es un libro escrito una vez ya asentado en su nueva realidad cristiana. ¿Y qué hace? Recupera su historia. Dice, miren lo que me pasó. Pero lo dice en primera persona. Esto es un dato clave. Porque la primera persona, vieron, lo trabajamos con las meditaciones metafísicas de Descartes también hace 2 semanas. O sea, la primera persona lo que hace es genera transferencia, empatía, uno se siente como pensando como él. Y uno se siente, más allá de la conversión que uno haga, todo el tiempo convirtiéndose hacia algún lugar. Todo el tiempo nos estamos convirtiendo. Entonces es muy interesante en este caso el camino que propone, porque es un camino, que incluso, a todos en algún punto nos ha impactado en algún momento de nuestra vida. A mí me sigue impactando, que es el camino del escepticismo a la necesidad de creencia. O sea, las confesiones de Agustín son las confesiones de alguien que nos cuenta cómo, buscando la verdad, primero cayó, como todos nosotros, en el más profundo escepticismo. Y luego, como ese escepticismo no le terminaba de cerrar, terminó alcanzando y llegando a la certeza. Esa certeza, esa verdad última a la que Agustín finalmente llega, es el cristianismo, es la palabra de Dios. ¿Sí? Es esa lectura específica de la Biblia que va a estar atravesada por el pensamiento griego, que es la que Agustín elabora después en toda su obra. Pero quiero decir, y no sé si soy claro con esto, Agustín escribe como un filósofo, no como un cura. Escribe como un filósofo que nos quiere convencer de la siguiente realidad. 2 puntos. Es evidente que todo filósofo, todo el que hace filosofía, yo, usted, cualquiera, que se dedica a pensar las grandes cuestiones existenciales, en la medida en que deje rienda libre a la razón, vamos a caer incuestionablemente en el más profundo escepticismo. Porque todo puede ser cuestionado. Y en realidad, si no hay una convicción previa de aquello a lo que aspiramos a llegar, la razón, funcionando por sí sola, nos termina llevando al abismo. Y el abismo duele, da miedo, genera un vértigo insoportable. Miren esta frase de San Agustín: creo para comprender. Cualquier persona sensata como nosotros diríamos, no, loco, es al revés. Comprendo y después creo. No, dice Agustín, porque la comprensión racional liberada a su potencialidad solo nos puede conducir a no creer en nada. Entonces no quiero caer en eso, porque al no creer en nada no me hace feliz.
ni me da paz. Digo, mi búsqueda está justamente enraizada en todo lo contrario, en alcanzar una verdad, pero tengo que partir para eso previamente de aquello a lo que quiero llegar. Creo para comprender. Claro, cuenta Agustín que un día, después de haber pasado por 1000 lugares, de haber leído a Cicerón, de haber caído durante un tiempo en la secta de Manet, que es uno de los, que es el fundador del maniqueísmo, lo tienen el maniqueísmo, ¿no? El bien y el mal como dos realidades materiales jerárquicamente similares. Agustín lo desvelaba la cuestión del mal. Entonces, digamos, nuestra razón no puede terminar de explicarlo. Termina incurriendo, como en el caso del maniqueísmo, en que, bueno, la gente es buena y mala. Es una lucha entre el bien y el mal y, bueno, somos un campo de batalla. Y en su desesperación, y esto es lo hermoso del libro, ¿no? Que uno va viendo como ese proceso, un día escucha a unos chicos, creo que era en Milán, no hice los deberes, pero creo que era en Milán, que están cantando y con la Biblia en la mano le dicen, toma y lee, y él ahí tiene como una revelación. Dice, es por acá, y agarra, ¿no? Toma, coge, ¿no? En español, el libro, la Biblia, y dice, es por acá. Pero claro, no hace una repetición dogmática de la Biblia, lo que hace es analizarla desde toda esa filosofía con la que él venía ya cargado. Yo les digo algo, a mí no me importa de qué estamos hablando en términos específicos, me importa el dispositivo. Hay un dispositivo que está presente en las confesiones que es muy propio de las formas paradójicas en las que pensamos todo, que es esta necesidad de ir en busca de algo que no sabemos qué es, porque tenemos como la propensión a todo lo contrario. O sea, cuando vamos en busca de algo, vamos destruyendo, vamos deconstruyendo, vamos cuestionando. Y así parecería que nunca terminamos de alcanzar eso que estamos buscando. Hay muchos que no lo soportan y necesitan entonces llegar a algún lado. Para llegar a algún lado, bueno, como diría un gran amigo, hay que hacerse el boludo y decir, bueno, hasta acá llego. Hacerse el boludo tiene su precio, no necesariamente. Sobre todo porque esto funciona en la medida en que uno se olvida que se está haciendo el boludo. Si no se olvida, sí, no tiene lógica. Después estamos los angustiados, los que entendemos que esa búsqueda no tiene final, porque tal vez provisoriamente, ojalá, pero porque hasta ahora no hemos tenido ninguna revelación. O no nos hemos dejado, digamos, no nos hemos abierto a la revelación, lo que quieran, pero no la hemos tenido. Bueno, a leer las Confesiones de San Agustín es un librazo, recomendación de hoy, de este martes, del Innombrable. Nos vamos a la pausa escuchando una interpretación del cielo y del infierno. ¿Son por acaso ustedes hoy un público respetable? ¿Pueden acaso beber el vino por ustedes envasado? ¿Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor y repetirme que voy a salvar esta noche, el infierno está encantado?
frío para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetir. El innombrable, la perspectiva diferente. Bueno, aquí estamos en el cuarto bloque, nos fuimos con los redonditos de ricota, qué lindo, qué lindo. Estamos haciendo, ¿se acuerdan que les dije un espectáculo en Tecnópolis que se llama Filosofía y Música entre Rayuelas y Cometas? Y hacemos un tema de los redonditos de ricota, vencedores vencidos, y yo ahí hago toda una interpretación de la filosofía como una especie de lucha contra los vencedores. Recomendable, todos los sábados en Tecnópolis, 5 y 6 de la tarde. También los invito a Desencajados en el ND Teatro, próxima función 11 de septiembre, Día del Maestro. Más vale que vengan, que le van a pasar bárbaro. Mariana Collante fue, ¿no?, a Desencajados. ¿Te gustó? ¿Qué puntaje le pusiste? ¿7? 10, bueno. 7 es aprobado igual. Bueno, vamos al último bloque y vamos a analizar tres hechos de la semana. Empezamos con el homenaje, obviamente se cumplieron el martes pasado, por eso no grabé el programa en vivo. El 26 de agosto se cumplieron 100 años del nacimiento de Cortázar. Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. La mejor prueba es que he vivido en Francia ya 32 años. 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma, incluso los escritores, que empiecen a escribir en el idioma de su nuevo país. Yo sigo escribiendo en español, y un español muy argentino además. Sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera. Qué lindo escuchar su voz. Quiero contarles una intimidad, que es que yo entré a la filosofía por Cortázar. O sea, fueron los libros de Cortázar los que fueron abriendo en mí esa sensibilidad hacia la filosofía. Y Cortázar hace en su literatura filosofía sin ser parte del canon de la filosofía en términos de literatura filosófica o de lenguaje filosófico. O sea, ninguna literatura de ficción es propiamente filosofía, simplemente porque la filosofía tiene como su canon en función de lo que se establece hoy y se ha establecido en la historia, que es un libro de filosofía. Ahora uno lee el cuento, no sé, Axolotl, y entiende mejor que nadie la cuestión del otro. Ahora, cuando Platón hace la alegoría de la caverna, nadie discute que es Platón el filósofo el que está haciendo un relato literario. Cuando Cortázar hace Axolotl, no estamos pensando en Cortázar haciendo filosofía, obviamente. Y sin embargo, no hay mejor manera de pensar nuestra sustracción y problematización del tiempo lineal que un cuento como La noche boca arriba. O Continuidad en los parques. Cuentos que hacen estallar nuestra concepción del tiempo, de la relación entre lo real y lo aparente. Pero se trata justamente de otro género, ¿no? Y me parece interesante, digamos, poner a Cortázar en esta discusión. El perseguidor, uno de los cuentos más fantásticos de Cortázar, poniendo de cuajo justamente esto, el problema de una academia, ¿no? Recuerdan el cuento, está el crítico musical que está escribiendo desde el periodismo la historia de un músico que no puede entender cómo la música lo está matando, porque la música excede cualquier captura conceptual posible, porque la música, dionisíacamente hablando, lleva a este músico al éxtasis imposible. Nada, increíble Cortázar. Estuve viendo estos días con su 100 aniversario tanta
hubo como mucha gente, ¿no? Cuestionando justamente la masividad de Cortázar. Me parece que es una discusión que oculta lo más interesante de un autor que a muchos evidentemente nos abrió vocacionalmente, no sé si profesionalmente en muchos casos, pero sí vocacionalmente a tener una mirada sobre las cosas un poco más oblicua, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda noticia hablando de oblicuidades. En Uruguay, el gobierno abrió finalmente el registro para autocultivadores de marihuana. Los autocultivadores de marihuana uruguayos han tenido luz verde para legalizar el cultivo de la hierba en el país con la apertura del registro como parte de la nueva política de producción y venta de la marihuana con supervisión del Estado. Juan Vaz, portavoz de la Asociación de Estudios del Cannabis, fue el primero en acudir a las oficinas del Correo Uruguayo para hacer el proceso como el primer cultivador doméstico. En un abordaje filosófico de la despenalización del consumo de drogas, yo creo que tiene que ir por dos lugares. Un lugar es la cuestión estrictamente legal, ¿no? Que es, ¿qué significa penalizar a alguien y por cuál motivo? La discusión ahí está más puesta en la figura del que consume marihuana como un delincuente o como un enfermo, en las diferentes delimitaciones conceptuales que una sociedad hace de sus propias otredades para poder comprenderlos y en ese sentido hacerlos sujetados a algún tipo de ley que los explique y los ordene. Me parece que es una discusión muy interesante y que es la que es la más eficiente en todo caso para los que estamos a favor de la despenalización. Poder realmente trabajar la categoría con la cual la ley entiende a un consumidor de marihuana. De hecho, no hay mejor prueba que en un país, no de una cultura exótica, depende como uno quiera evaluar a lo otro de sí mismo. Digo, el país que más amo, ¿no? Después de Argentina, que es Uruguay, es evidentemente una prueba de que se puede pensar esta relación de otra manera. Y la otra cuestión, me parece que es al pedo discutirla. Pero que al pedo discutirla en función de la cuestión legal, pero que es hermoso debatirla en términos filosóficos. Por eso es al pedo, ¿sí? Me cabe en mi propia fosa, que es acerca de hasta qué punto el consumo de marihuana altera nuestras facultades perceptivas, qué significa la alteración de la percepción y por qué la alteración de la percepción parece estar atravesada por una cuestión moral. O sea, tomar vino que altera nuestra percepción no es inmoral, pero drogarse con marihuana sí. Parece que hay una discusión mucho más de fondo que hace a nuestras cuestiones más bien metafísicas, por eso no tiene sentido discutirla. Es como pensar si Dios existe o Dios no existe, no se puede pensar la ley en función de esas discusiones metafísicas. Acá es lo mismo, no se puede discutir la ley en función de si la realidad está alterada o no. Uno podría decir que vivimos en una realidad alterada, que trabajar altera nuestras percepciones porque no hacemos lo que queremos y listo, es todo igual. Bueno, ¿me siguieron? No tienen que estar de acuerdo, es como para pensarlo. Vamos al último audio. Mauricio Ruiz es el primer militar en la historia de las Fuerzas Armadas chilenas que reconoce públicamente ser homosexual. Me siento contento porque ya no voy a tener que estar fingiendo nada como lo hacía hace un tiempo atrás. También me siento contento porque no ha sido tan criticado, al menos en mi grupo de trabajo. Las Fuerzas Armadas autorizaron a Ruiz a dar su testimonio, aunque su condición de militar y gay no es vista con agrado por un sector de la conservadora sociedad chilena. Bien, bienvenido, ¿no? Bienvenido la confesión, entre comillas. Hoy hablamos de Agustín y las confesiones. Me faltó, obviamente por falta de tiempo, trabajar todo lo que Foucault y después Derrida
son dos autores que trabajan sobre el concepto de confesión, ¿sí? Pero la confesión que de algún modo supone justamente una lectura de la condición sexual de alguien como algo prohibido. Esto es el primer militar chileno que admite ser homosexual, ¿no? Es evidente que hablamos de una sociedad muy conservadora con una lectura, digamos, de la diversidad sexual tradicionalmente como una enfermedad, como un padecimiento, como una dislocación, como algo antinatural, y más en el ejército, ¿no? Que es donde supuestamente menos podría manifestarse esto. Acá hemos hablado muchas veces desde la filosofía acerca de la deconstrucción de toda identidad sexual como si remitiera a una cuestión natural. Toda la filosofía de género empieza ahí y abre. Una cosa es la naturaleza, la biología, incluso el sexo biológico con el que nacemos. Otra cosa es la sexualidad, otra cosa es la identidad de género, que cada vez tiene menos que ver con eso. Más con cuerpos cada vez más tecnologizados. O sea, pensar que la identidad se reduce a una cuestión biológica es querer sostener conservadoramente, o sea, querer conservar una lectura de lo humano ancestral, pero que ya, digamos, está chocando claramente contra las transformaciones materiales, políticas y culturales que hay en el mundo. Bueno, se nos fue el programa una vez más. Señoras y señores, esto ha sido El Innombrable. Me encantó este programa, espero que a ustedes también. Nos vemos el próximo martes, y bueno, leamos filosofía, dialoguemos, démonos ese lugar para pensar las cosas desde otra perspectiva. Nada es definitivo, todo puede ser de otra manera. Esta es la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica, este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada, yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo,